Quien te habla es ahora Ali Guzmán junto al pastor Samuel García. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Buenos días a Yoli, que anda conectada también por ahí. Así es. Bendiciones también para ti. Gracias por estar con nosotros. También, buenos días para aquellos que van a ver este video de manera diferida después. Una mañana preciosa que el Señor ha hecho. Genial. Ya se siente ya el clima. El clima. Yo no sé si... yo decía esta mañana, ¿será que hay que sacar las jackets de donde están guardadas? Por lo menos las más ligeras. Las más ligeritas, las de jean. Sí, por lo menos, sí. Y nos recuerda un poquito, que ya el tiempo está cambiando y que Dios nos concede salir un poco de la sucursal del infierno que es el verano. Yo sé, y aunque hay muchos lugares todavía, creo que hacia Arizona todavía está haciendo calor. Ayer tuve una entrevista con una persona que hace parte de una agrupación que se llama, creo que CCB, algo así, Music, de Peoria, Arizona. Y estaba allí y el hombre me decía que todavía está haciendo mucho calor allí. Gracias a Dios que aquí ya el fresquito llegó, los días así, y los arbolitos que comienzan poco a poco a ponerse amarillitos. Sí, la estación más bonita del año, definitivamente. Definitivamente. Y donde comienza uno también a preocuparse por el polen y por las alergias. Así que yo creería que a partir de la otra semana, más o menos, ya hay que tener en cuenta esas jackets, tenerlas ahí a la mano, de pronto protegerse un poquito más, porque esa brisa va a empezar a traer todo el polen que permaneció quietito ahí en verano. Así que buenos días a todos ustedes, esperando que la gracia de Dios les esté acompañando. Y hoy, pastor, hablando y esperando que ustedes también se comuniquen con nosotros al 901-455-5060, y hoy con algo bien especial. Ayer justamente estaba hablando con Viviana en la tarde. Hay un programa pues para la iglesia del Dr. Richard, que es Conexión Hispana. Y se hablaban sobre algunas curiosidades de la Biblia, ¿no? Y todo lo que gira en torno a la Biblia, y que definitivamente sigue siendo uno de los libros más enigmáticos para quienes no le conocen y quieren de pronto todo llevarlo hacia la parte de la ciencia, y para nosotros una verdad totalmente revelada. Pero curiosidades, uno de los libros más vendidos y uno de los libros más robados, uno de los libros, incluso ayer descubrí algo. La Biblia es una de las... una de los símbolos de la bandera, yo no sabía, de República Dominicana. Sí, hay varios países que tienen alusión a algún mensaje bíblico. Y a la Biblia incluso también en su bandera y en su emblema. Yo diría también, Ali, uno de los libros más peligrosos. Más peligrosos si no se sabe interpretar. Y también si se interpreta bien, porque es el libro que el mensaje te puede cambiar la vida para siempre. Así es. Y bueno, ha sido tan peligroso que hay países que hasta lo han prohibido, ellos lo prohíben. Uno no puede leer la Biblia tan abiertamente en países, por ejemplo, musulmanes o países... En China ahorita, en países este momento, comunistas, ¿no? También han sido prohibidos. Por ejemplo, yo recuerdo en Cuba, a principios de los años 60, cuando el gobierno comunista de Fidel Castro tomó poder, se quemó en La Habana, en una papelera, se quemó un contenedor lleno de Biblias. Wow. Porque era un libro, el término que usaban era subversivo. ¿Por qué ahora entiende uno, cuando ya empieza uno a estudiar la palabra, cuando empieza uno a meterse dentro de lo que Dios quiere para nuestra vida? Ahora uno entiende por qué tanta persecución con el tema de la Biblia, y por qué muchos dicen, no, prefiero leer un libro de Gabriel García Márquez o cualquier otra cosa que la Biblia. ¿Por qué? Porque hay que tener sabiduría y hay que pedirle a Dios que también le guíe a uno, si no también puedes resultar diciendo cualquier disparatada, ¿no? A través de la Biblia es un libro que es inspirado por Dios. Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspiración acá, el término griego es theopneuto, que básicamente es exhalada hacia afuera. Es como cuando uno está respirando y uno toma aire, inhala, y uno después exhala. Eso es la idea de inspiración. Dios sopló hacia afuera su palabra y la dejó caer, de una manera poética hablando, ¿no?, en la mente y en los corazones de aquellas personas que estaban escribiendo. Y de esa manera las personas que estaban escribiendo, en su contexto, en su personalidad, bajo las circunstancias que lo estaban rodeando, escribieron tal y lo que Dios determinó que fuera escrito. Y de esa manera Pablo dice que es inspirada por Dios, y por ser inspirada por Dios, por tener ese poder divino en ella, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y después dice el versículo 17, con un propósito, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y muchas veces cuando nosotros vemos, ¿no?, el impacto que ha tenido la Biblia en el mundo secular y en el mundo cristiano en nuestro alrededor, tenemos que dar fe a lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese sentido. Después de miles de años teniendo una Biblia en nuestro lado y viendo lo que la Biblia es capaz de hacer, tenemos que decir, es verdad que es palabra de Dios inspirada.
El concepto está en que cuando las personas ven la Biblia como un libro subversivo o como un libro que no es bueno o que le hacen guerra a la Biblia, tienen que atacarla de diferentes maneras, y el primer ataque que viene es ese: la Biblia no es inspirada por Dios. Así es. Es un libro escrito por humanos. Es un libro antiguo. Y otro de los ataques es han pasado tantos años desde que se escribió hasta el día de hoy que ha perdido veracidad, ha pasado por traducciones, ha pasado por diferentes lugares y diferentes procesos de descubrimiento, al punto de que no tenemos la copia original que el apóstol Pablo escribió, por ejemplo, de Primera de Corintios. Solamente hasta el día de hoy tenemos copias y copias y copias y copias, pero tenemos lo que Dios ha preservado. Y el problema está cuando uno mira estas cosas, Ali, se da cuenta que uno puede ver la fidelidad de Dios trayendo su palabra y preservando su palabra tal y como ha sido inspirada desde el primer día hasta el día de hoy. Cuando uno centra la antigüedad que tiene la Biblia en la historia de la humanidad y compara libros de otra índole, incluso mucho más modernos que la palabra del Señor, uno se da cuenta de que la Biblia es todavía mucho más fidedigna en su contenido y en su mensaje que, por ejemplo, la Ilíada de Homero o la Odisea o las fábulas de Esopo, por ejemplo. Estoy hablando de literatura antigua, que todavía nosotros tenemos mucho más exactitud en la Biblia y en su proceso de interpretación de lo que podemos tener de otras fuentes literarias tan antiguas como la Biblia. Y eso, por supuesto, apunta a la mano de Dios obrando en la preservación de la palabra del Señor para que nosotros hoy en día podamos tener una copia lo más fiel posible de lo que Dios preservó. Bueno, mira, hoy estamos hablando sobre un cineasta que se da la tarea de explorar la prueba, lo que puede ser la veracidad de la Biblia, cómo se presenta ante el mundo, y me doy cuenta que incluso en el pie de página hay una fotografía donde muestra prácticamente los 10 mandamientos escritos en uno de los rollos del Mar Muerto en Jerusalén, casi 70 años después del descubrimiento de los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. Y data algunas cosas sobre la familia que los tenía, y habla de que la Biblia es uno de los libros definitivamente más vendidos y más impresos en el mundo. Aquel que diga, no, bestseller, no, amigo, estás fuera de onda. Ha dado también forma a culturas, sociedades, es base de muchas sociedades en el mundo. Aparte de eso, habla sobre un nuevo documental que es lo que ha despertado el interés de este cineasta por empezar a mirar un poco más a profundidad lo que es la Biblia. Hay una persona que escuché dentro de la producción o dentro de el rodaje de lo que fue la Pasión de Cristo, y muchos de los artistas allí, o de los actores más bien, que estuvieron interpretando a diferentes personajes, dicen que les tocó estudiar muchos fragmentos y mucha Biblia para poder datar o para poder entrar dentro del personaje, y desde allí, pastor, sus vidas no volvieron a ser iguales. Algo tiene, más allá de la misticidad. Quien abre la Biblia y quien comienza a leerla no puede ser la misma persona. Por eso a veces nosotros aquí hacemos tanto hincapié, ¿no?, en que cómo es posible que una persona que sepa la Biblia siga cayendo en cosas que totalmente, en errores tanto doctrinales como en el área carnal, cuando la Biblia cada vez aleja más a la persona de lo que puede ser el mundo terrenal. Sí, mira, es interesante el impacto, ¿no?, de la Biblia en la sociedad y en personas que han llegado a leerla y han sido cambiados por ella. Yo creo que ese poder radica primeramente en el poder de la inspiración de la palabra del Señor, y radica también en la fórmula, por decirlo de alguna manera, que Dios utilizó para traer personas a la salvación y para transformar la vida de las personas. Venimos a ser salvos cuando por obra del Espíritu Santo respondemos al mensaje de la palabra del Señor. Yo quiero que entendamos que esa es la razón por la que tú eres salvo, si tú eres cristiano hoy en día. Tú eres cristiano y eres salvo porque un día alguien te predicó el mensaje de la palabra del Señor, y el Espíritu Santo usó ese mensaje para despertar en tu vida el deseo de ser transformado, el deseo de buscar al Señor, el deseo de pedir perdón y, por supuesto, perseverar en la vida cristiana. Cuando uno lee la Biblia, abre la Biblia y empieza a exponerse a ese mensaje de la Biblia, entonces el Espíritu Santo se encarga de obrar en la persona ese sentir de soy un pecador, de necesito de Cristo, tengo que pedir perdón, estoy bajo la ira de Dios, y eventualmente caer en el mensaje del Evangelio, que es lo que dice la Biblia. Jesucristo vino a pagar el precio de mis pecados como mi sustituto en la cruz. Él llevó en la cruz el pecado que yo tenía que pagar.
una vez que el pecado mío ha sido transferido a Jesucristo, entonces yo puedo creer en fe de que Jesucristo pagó mis pecados, Jesucristo murió en la cruz para pagar mis pecados, al tercer día se levantó de los muertos, demostrando entonces que la paga del pecado en la cruz fue válida, ascendió a los cielos y ahora intercede por mí como uno de sus hijos delante del Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que de alguna manera u otra yo encuentro en la Biblia, y al mismo tiempo es lo que el Espíritu Santo hace que yo responda a ese mensaje en la palabra del Señor. Hablaba hace un ratito acerca de los rollos del Mar Muerto que se descubrieron en el año 1947 en una comunidad, en las ruinas de una comunidad esenia en las afueras de lo que era la zona del Mar Muerto. Y es interesante porque año 1947, han pasado casi 2000 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos, y han pasado muchos más años antes, cuando contamos, si tenemos en cuenta que el Antiguo Testamento empezó a escribirse con Moisés al salir de Egipto, mientras Moisés estaba en el desierto. Posiblemente el Éxodo se cree que fue aproximadamente en el 1492 antes de Cristo, aproximadamente 1500 antes de Cristo. Así que estamos hablando de 1500 años más casi 2000 años. Estamos hablando en un total de unos 3000 y pico de años aproximadamente desde que tenemos la Biblia hasta que aparecieron los rollos del Mar Muerto en esta zona de los esenios, de la comunidad esenia de la zona del Mar Muerto. Y para ese entonces, año 1947, nosotros teníamos en español la Reina Valera, que había sido traducida por primera vez en 1569 por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Dicho sea de paso, por cierto, primero que la King James, que salió en 1610, es decir, que con todo el orgullo del mundo podemos decirnos que nosotros tenemos Biblia primero que los gringos. Así es. Así es. Pero bueno, eso no es parte, eso no es parte del dilema. La famosa King James, ya la aclaración. La famosa King James ya existía en la Biblia en español antes que ellos la tuvieran. Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que ambas, la King James y la Reina Valera, vienen del mismo texto griego y hebreo, traducido y usado, compuesto por Erasmo de Rotterdam en el tiempo de la Reforma. Erasmo de Rotterdam era contemporáneo con Martín Lutero, así que estamos hablando de los 1569, 1400 ya tanto por ahí. Y Erasmo de Rotterdam se encargó, con las fuentes que tenían hasta ese momento de manuscritos y cosas así, de componer un texto hebreo del Antiguo Testamento y un texto griego del Nuevo Testamento que se llegó a llamar el Textus Receptus en latín, que viene a ser el nombre texto recibido, que básicamente era la composición de manuscritos hasta accesibles hasta el tiempo de Erasmo de Rotterdam, del cual se salió la Vulgata Latina para la Biblia católica, del cual salió eventualmente después la King James, bueno, primero la Reina Valera, después la King James, y así algunas versiones de la Biblia. Lo que sucede fue que después de Martín Lutero, después de Erasmo de Rotterdam, a la fecha se han hecho muchas más excavaciones, se han hecho muchos otros descubrimientos de manuscritos mucho más antiguos que no estaban al acceso de Erasmo de Rotterdam cuando compuso su Textus Receptus. Y lo interesante es, Ali, que estas otras fuentes que han sido descubiertas después del texto de Erasmo no contradicen para nada lo que Erasmo había escrito. Y el mayor descubrimiento con respecto a la vida, a la importancia de la Biblia, fue ese día del año 1947, cuando por accidente, yo no creo que fue accidente, yo creo que fue por la gracia soberana del Señor, aparecieron estos rollos del Mar Muerto. Un pastor de ovejas de esa comunidad andaba buscando sus ovejas que se habían perdido en la zona esa, y encontró un hueco en una montaña, tiró una piedra para el hueco, pensando que cuando la piedra le diera a la oveja que estaba dentro del hueco, la oveja iba a emitir un sonido y él iba a poder entrar a sacar la oveja, que supuestamente él estaba dentro de esa cueva. La piedra no tocó una oveja, la piedra rompió algo que sonó como si se hubiese roto una vasija de barro. Ajá. Y cuando él sintió eso, le llamó la atención, entró y se descubrieron ahí vasijas de barro que contenían todos los libros del Antiguo Testamento en el idioma original, en hebreo, que databan de una fecha incluso antes de Cristo, de una comunidad esenia que vivía en aquel tiempo. Todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther, que tenían una fecha mucho antes de Cristo. Incluso uno de los grandes descubrimientos que aparece ahí es un libro, el rollo del libro de Isaías, intacto, los 66 capítulos de Isaías intacto, en hebreo original, de una fecha mucho antes de Cristo. Y lo más importante es que cuando se comparó ese libro de Isaías
con el libro de Isaías que sirvió para hacer el Textus Receptus y lo más que teníamos hasta ahora, es completamente idéntico. Increíble. Increíble. La mano de Dios obrando. Mira, nosotros tenemos una Biblia en la que podemos confiar. Así es. Me llama mucho la atención que estás hablando más o menos de data 1946, cuando comienza prácticamente a darse el descubrimiento de esto. Y estaba yo mirando por aquí prácticamente la instauración de la nueva Israel. Es en 1948 donde también, como tú lo dices, regresa ese remanente nuevamente a establecerse como nación en 1948. O sea, es increíble, más allá de algo profético o no queremos entrar en ese dilema, pero como muchas cosas que van ocurriendo y que se van destapando, ¿no? Cada cosa que va saliendo a la luz lleva consigo de la mano otra cosa más importante. Sí. Y hoy, hablando justamente de lo que está pasando, no solamente con muchos cineastas, sino con muchos científicos. La parte científica se está basando mucho en el tema bíblico. Se van mucho a la parte sobre las profecías mesiánicas, y hay mucho judío trabajando en la NASA, justamente en el tema, muchos científicos judíos, y se están basando hoy en día en la Biblia para muchos de los sucesos catastróficos que ocurren sobre el clima, sobre el espacio, sobre las nuevas estrellas que aparecen, y sobre todo esto que cada vez se ve mucho más visible, pero no encontraban ningún tipo de interés en la Biblia hasta que comienzan a darse cuenta que la Biblia ha sido perseguida desde años, dirían en mi tierra, huepa, desde los años siempre ha habido un gran interés de los gobiernos y de muchas otras personas por ocultar lo que allí dice. O sea, es tan importante, entendámoslo por este punto, es tan importante lo que dice la palabra de Dios para nuestra vida, que no les interesa que la sepamos. Claro, exactamente. Y por supuesto, ahí está obrando la obra del maligno, ¿no? Sí. Que es enseñar, que es engañar, destruir y matar, como dice Juan 10:10. Sin embargo, Cristo ha venido para que tengamos vida. Y ahí está, por supuesto, qué mejor manera de engañarte que alejarte de la Biblia. Qué mejor manera de destruirte que no darte acceso a lo que te puede cambiar la vida. Y qué mejor manera de matar que evitar que tú no tengas contacto con la palabra que es vida. Entonces, de alguna manera u otra, detrás de todo esta cantidad de países musulmanes y gobiernos que prohíben la Biblia y la enseñanza de la Biblia, está por supuesto la mano de Satanás obrando ahí en su poder maligno de que el mal siga avanzando, ¿no? Pero lo que yo quiero que tengamos cuenta es que nosotros tenemos un libro que es 100% confiable, independientemente de la cantidad de años que han pasado, independientemente de la cantidad de épocas y contextos históricos, idiomas, revisiones y traducciones. Independientemente de todo eso, tenemos un libro que es 100% confiable y ha sido lo que Dios ha preservado para nuestro bien. El apóstol Pedro dice también que la palabra del Señor es como una antorcha encendida, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día se esclarece. Por supuesto, yo quiero que entendamos que Pedro, esto está en 2 de Pedro 1, 19, 21, si no me falla la memoria, Pedro está hablando acá que la palabra del Señor dice, pero tenemos la palabra profética, la cual es mucho más segura en comparación con visiones y con sueños y con cosas que él mismo está diciendo en los versículos anteriores, que él estuvo con Cristo en el Monte Santo, en la transfiguración. Muchas veces nosotros como cristianos queremos el milagro, queremos que Dios nos haga algo, que Señor, muéstrame que estás aquí y enséñame dame una señal de que tú estás conmigo. Y nosotros, dice Pedro, tenemos la palabra profética, la palabra de Dios, no, ¿sabe? La Biblia, la cual es mucho más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos con una antorcha hasta que el día se esclarece. Por lo tanto, tú necesitas una antorcha mientras es de noche para poder guiarte en el tiempo, en la oscuridad. Lo que Pedro está diciendo acá es, en lo que Cristo viene y se hace visible la reaparición, la parucía, la segunda venida de Cristo, en lo que Cristo viene por segunda vez, en este tiempo de espera, nosotros tenemos una antorcha que no se llama el sueño que Dios me dio anoche, no se llama la visión del pastor, no se llama la perspectiva de la iglesia, se llama Biblia, que Dios la ha preservado, que Dios la ha mantenido, que Dios la ha cuidado, guardado, ha permitido que se traduzca a diferentes idiomas, a diferentes estilos de lenguaje, que sea más fácil de leer, más académico, menos académico. Unas traducciones obviamente más peligrosas que otras, claro, ¿no? Pero independientemente de todo eso, está la mano de Dios permitiendo que ese libro se preserve y que esa antorcha brille en medio de la oscuridad de este mundo hasta que Cristo venga, hasta que la mañana se esclarezca. Y entonces, cuando Cristo venga, dice el apóstol Pablo, conoceremos incluso cómo fuimos conocidos.
Mientras tanto, nosotros tenemos que vivir por el GPS, si se puede decir de alguna manera, que se llama la palabra del Señor. Y lo que yo quiero que tú entiendas en este programa es que ese GPS, esa señal que Dios nos ha dado, esa mapa que Dios nos ha dado, es 100% fidedigno y confiable. Porque el mismo Dios se ha encargado de hacerlo confiable a lo largo de la historia. Y es interesante, Ali, cuando uno va un poquito a ver la historia en la forma en la que Dios ha ido preservando su palabra y trayendo manuscritos y libros y documentos y excavaciones que traen luz sobre su palabra. Es interesante el elemento de casualidad, que uno dice, esto no puede ser de otra manera que la mano de Dios. Te acabo de decir ahora el caso de los reyes del Mar Muerto, que fue un pastor buscando una oveja, un simple pastor buscando una oveja de casualidad. Rompió una vasija de barro y encontró muchos manuscritos. Hay otro de los manuscritos más fidedignos, que es el Códice Sinaítico. Es una copia de la Biblia, que es uno de los más famosos también y de los más fidedignos y más confiables a la hora de construir un texto, que también se encontró por una casualidad. En un monasterio en la pie de la montaña del Sinaí, llegó un hombre un día al monasterio, un arqueólogo, buscando, y se encontró que en el cesto de la basura habían unos papeles viejos botados ahí, que estaban tirando. Y cuando empezó a buscar los papeles viejos, encontró que estaban botando uno de los manuscritos más antiguos y más fidedignos de la palabra del Señor. Y pidió que se los dieron porque lo iban a botar de todas maneras. Y llegó a ser uno de los documentos más importantes de la Biblia. Qué casualidad que ese hombre entró al monasterio de casualidad, y de casualidad entró a ese lugar, a ese cuarto específico, y de casualidad en una biblioteca, en vez de poder buscar en todos los estantes de la biblioteca, de casualidad se fijó en el cesto de la basura, y de casualidad encontró que en el cesto de la basura y no en un estante estaban una cantidad de manuscritos que llegaron a ser uno de los más antiguos. Eso para mí no es casualidad. Para nada. Eso para mí es Dios preservando su palabra, como tampoco creo que sea casualidad que las ovejas se perdieron al pastor beduino y el hombre se le ocurrió tirar una piedra al azar. Yo veo la mano de Dios obrando en cada casualidad. Cada casualidad, que lo que para el hombre es una simple y llana casualidad. Exactamente. O se alinearon los planetas, o lo que tú le llamas el universo, y gracias al universo, no hay casualidades. Dios quiere revelar siempre algo. Exacto. Y yo veo a Dios preservando su palabra como ese material, como esa herramienta que la iglesia y el cuerpo cristiano necesita, ¿no? Mientras estamos caminando por esta tierra, hasta que nos encontremos con el Señor Jesucristo, como para que sea el mapa, el manual, el libro de instrucciones que nos haga cada vez más como Jesucristo. Nosotros podemos 100% confiar en lo que la palabra del Señor dice. Podemos confiar en eso. Dicho sea de paso, quiero que entendamos que la Biblia no es un libro científico. La Biblia no se escribió para demostrar que la Tierra es redonda, ni que la Tierra es plana, ni que andan por ahí hoy en día esa cantidad de teoría científica de que si los ovni, de que si estamos solos en el universo. La Biblia no se creó para eso. Yo creo que nosotros perdemos la perspectiva de lo que es la Biblia cuando empezamos a encontrarla en la Biblia, o la comparamos con las profecías de Nostradamus. Hay gente que anda pendiente de comparar lo que está ocurriendo ahorita en cuanto a noticias a nivel mundial y dice, vamos a ver si aparece en la Biblia, que lo buscan como si fuera una especie de paralelo, de código secreto. Sí, ese no fue el propósito por el cual se escribió la Biblia. La Biblia es la revelación progresiva de Dios de un mensaje que es el mensaje del Evangelio, del plan de salvación de la redención humana, que comienza con la creación, que incluye la caída, porque Dios permitió la caída, y que eventualmente se va desarrollando en un pueblo, que es el pueblo de Israel, en un linaje específico del pueblo de Israel, que es la tribu de Judá, para en algún momento muy determinado llegar al Mesías Jesucristo, para después en Cristo, por su obra en la cruz del Calvario, redimir la humanidad entera y restaurar la humanidad entera a una condición antes de la caída, porque yo creo firmemente de que en el plan de Dios existe y está la realidad de que un mundo que ha sido caído en pecado, pero que ha sido restaurado por la sangre de Cristo y ha sido traído después a una posición de restauración, es mejor que un mundo donde nunca el pecado existió. Lo que estoy diciendo con esto es que el plan de la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es nada más y nada menos que el desenvolvimiento del plan redentor de la humanidad, que incluye creación, caída, restauración y eventualmente volvernos a encontrar con el Señor a lo largo de los años. Eso no es una casualidad. Ninguna de las cosas que están en la Biblia, ni ninguna de las cosas que pasan en el mundo entero,
son casualidades que llegan a la mente de Dios o llegan a la mesa de Dios y Dios dice, bueno, y esta gente ahora cómo arreglo este problema. No, Dios es el que traza el curso de la historia. Y por lo tanto la historia del ser humano avanza en el curso que Dios la trazó. La idea más interesante es la palabra en inglés history, para historia. His story. La historia es su historia. Es la historia de Dios que está avanzando hacia un final que Dios diseñó y final que Dios va a hacer cumplir en algún momento muy determinado. Y Dios puede predecir el futuro y Dios tiene la capacidad de saber qué va a pasar mañana con la vida de cada uno de nosotros porque Dios trazó el curso. Y cuando llega una catástrofe en mi vida, uno se pone y dice, bueno, Dios, ¿qué pasa conmigo ahora? Dios estaba ahí diciendo, bueno, esto estaba planeado ya. Y así tiene un propósito bueno en la vida. Y la Biblia es el libro que nos ayuda a estudiar todas estas cosas, que nos ayuda a interpretar todas estas cosas y poder confiar y saber de que así que yo estoy atravesando por un momento muy difícil en la vida, ya sea que mi vida no vaya como yo quiero, todo esto es parte de un plan mucho más grande. Yo sencillamente soy un capítulo en la historia. Quizás a veces ni un capítulo, una sencilla palabra en la historia. Una partícula incluso. En el plan de Dios que es eterno. En el plan de Dios que es eterno. Así es. Miren, hoy muchos, no solamente científicos, ahora cineastas, personas del común, incluso otro tipo de religiones. Veía yo también en uno de estos canales de investigación y demás, como incluso los mismos musulmanes están ahorita mirando lo que es el Nuevo Testamento. Mirando, yéndose un poco al Nuevo Testamento, mirando todo este tema, investigando un poco más, y no solamente eso, muchas otras religiones y muchas otras sectas, incluso para quienes no sabían, el satanismo tiene que leer gran parte de lo que es la palabra, pero para tergiversar todo lo que está escrito también en la palabra de ellos o en la Biblia negra. Esto todo, ¿por qué? Porque hay más allá de misterio de lo que puede relacionarse la Biblia con cosas esotéricas y demás, es cómo la Biblia cambia las vidas de aquellas personas que están en el propósito de Dios y destinadas de verdad a vivir una vida con propósito. Pastor, vamos en breve, vamos a escuchar algo, ya vamos a identificar la emisora y en breve estamos de vuelta, pero queremos que ustedes también se comuniquen con nosotros al 901-455-5060, que ustedes nos puedan comentar, que nos cuenten qué es la Biblia para ustedes, qué opinan de la Biblia. ¿Tiene usted una Biblia en su casa? Porque si no la tiene, aquí estamos también puestos para regalarle una, ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto. Si no la tiene, por favor comuníquese con nosotros. ¿Y qué opina usted de la Biblia? Hay gente que dice, he leído un libro interesantísimo. Nunca ha leído la Biblia. Buena salsita a esa hora de la mañana también, ¿por qué no? Y con el día tan genial que está haciendo por aquí desde Memphis, Tennessee, para todos ustedes, en Buenas Nuevas desde los 105.5 FM. Y para quienes están a esta hora escuchándonos en cualquier parte del mundo mundial, donde quiera que se encuentre a esa hora, un saludo muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Te ama y quiere lo mejor para tu vida, pero tú necesitas tomar una decisión right now. Necesitas salirte del camino en el que vienes caminando. Si ya lo has intentado todo, si sigues dando otra vez de bruces contra el piso y vuelves y te levantas, es porque por allí no era. Ahora, la vida cristiana no está llena de cosas completamente lindas, no es un paraíso rosado, ni mucho menos, pero créeme que con Cristo las cosas son mucho mejor. Te da valentía, te da a ti toda la gallardía para afrontar los problemas y hacerte fuerte en medio de la prueba, y sobre todas las cosas, no para recibir carro casi beca, sino para que a través de la obediencia Dios te bendiga con muchos dones que tiene para tu vida. Por ahí leíamos ahorita, Pastor, a Silvia, que nos estaba diciendo, la Biblia para mí es la palabra de Dios y es el manual de vida, y lucho todos los días para obedecer. Creo que esa lucha la tenemos todos. Sí, eso es parte de la vida cristiana. Cada día el batallar con uno mismo, con el pecado de uno mismo y con el deseo de a veces no leerla, no meditarla, es una lucha constante, y la Biblia es palabra del Señor para todo cristiano, y en realidad es palabra del Señor para todo el mundo. Ahora, que unos la quieran aceptar o no es otra cosa, pero en realidad es palabra del Señor. Ayer escuchaba yo el tema de que, qué bueno, gracias a Dios hay traducciones un poco más, por decirlo así, que pueden de pronto entrar un poquito más en el oído de uno por algunas palabras, ¿no? Pero yo también soy de los que pienso que no podemos encontrar todo masticado. Soy de los que pienso que hay que tener un buen diccionario bíblico, que hay que sentarse también a estudiar qué dice esa versión, pero también llevarlo
como a una lupa también de saber qué significa esa palabra y en aquel entonces qué significado tendría, porque suele pasar, ¿no? Que la gente a veces, cada vez las traducciones se hacen mucho más ligeras. Sí, no, y yo entiendo la idea del desarrollo del lenguaje a nivel universal. Por ejemplo, el español que nosotros hablamos hoy en día no es para nada el español con que Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha. Para nada. No lo es, yo entiendo, y yo entiendo que los idiomas, ¿cómo se llama? Se desarrollan, los idiomas cambian con el paso del tiempo. Y bueno, esto ya es parte de lo que es los comités de traducción bíblico, ¿no? Es su responsabilidad hacer lo posible por traer a un idioma, en este caso el español, el mensaje de la palabra del Señor tan fiel o lo más fiel posible a como se quiso decir en el idioma original. Yo creo que eso es, para eso se hacen revisiones de las traducciones, para eso se hacen traducciones. Yo nací y bueno, yo crecí aprendiendo y memorizando la Reina Valera 1960, que es una versión bastante fiel, bastante fiel al original en ese tiempo del original. Me parece bonita, hermosa. Sí, y es interesante que tengamos en cuenta que el texto de donde vino esta Reina Valera 60 es el mismo texto de Erasmo de Rotterdam, ¿sabe? Textus Receptus, que hay muchas cosas después que han salido, obviamente, que hay que tener que ser usado, por eso la Reina Valera ha ido mejorando. La Biblia de las Américas también en español es muy buena. La nueva versión internacional, yo soy un poquito escéptico con eso ahí. Yo también. Por algunas razones. Y de ahí en fuera, yo te diría, ahora está saliendo la nueva Biblia de las Américas, que es bastante fiel. Y la idea con todo esto no es traer la última versión, no es traer lo mejor, sino es de alguna manera hacer el mensaje de la palabra del Señor accesible a una generación que, como tú decías, ¿no? Cada día el lenguaje va cambiando, el lenguaje se va modificando cada día, los idiomas van avanzando cada día. A veces no van avanzando para bien. Hoy en día tenemos una generación que no habla prácticamente, no lee, el idioma se ha reducido a 2 o 3 palabras. Y cuando el idioma español tiene aproximadamente de más de 300.000 palabras. Solamente a través de mensaje. Emojis. De alguna manera u otra, yo creo, ¿no? Que la responsabilidad de un comité de traducción de la Biblia es ese. ¿De qué manera yo traduzco esto al español, en este caso el idioma nuestro, sin desvirtuar o sin perder lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo le quiso decir a los romanos, pero al mismo tiempo hacerlo en un lenguaje que el contexto del mundo del siglo XXI, año 2023, lo puede entender mejor? Eso es un reto. Así es. Es un reto. Y se va a convertir en un reto cada vez que una generación pasa. Y por eso tiene que haber siempre comités de traducciones y comités de revisiones. Yo creo que en ese sentido el mundo en inglés, la traducción de la Biblia en inglés está mucho más avanzada que nosotros en el mundo hispano. Nosotros contamos con varias versiones buenas, otras no tan buenas, pero yo creo que el mundo anglo tiene mucho más traducciones, versiones, revisiones, que eso hace que haya más interacción, que haya más diríamos más formas, ¿no? de ver el texto original. Tiene incluso muchas herramientas, ¿no? Tiene algunas Biblias que te ayudan a desglosar incluso muchos de los temas que de pronto son controversiales o algunos versículos. Ahora, si tú me dices a mí ¿cuál es la mejor opción para todo esto? Mi recomendación para ti es aprende hebreo y griego. Porque ese es el idioma original. Sí. Y por mucho que traduzcamos la Biblia, hay palabras que en el idioma original no tienen una palabra en nuestro idioma para dar, diríamos, la connotación de lo que la palabra está diciendo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, todos tenemos el pasaje famoso: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Cuando leemos ese versículo, la palabra que se usa en griego para que la Reina Valera traduce destituidos es el verbo justereo, que no significa destituirse, significa quedarse corto, no llegar. Entonces la traducción originalmente sería: por cuanto todos pecamos y nos quedamos cortos, no llegamos a la gloria de Dios. Cambia por completo la significación del texto. Porque entonces cuando dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos, entonces la palabra en español destituidos es un participio pasado. Yo fui destituido, yo recibí la acción de ser destituido, por supuesto, de la gloria de Dios por no haber pecado. Pero lo que cuando vamos al griego, dice que no es que alguien me destituyó por no pecar, es que yo mismo no llegué y me quedé corto.
Entonces no es que yo recibo la condenación porque alguien me la dio por no llegar, es que yo recibo la condenación porque yo no puedo llegar. Y me quedé corto de esa gloria de Dios. O sea, no es que Dios me condenó, es que yo mismo me estoy condenando. No es que Dios me condenó porque yo porque fui destituido, sino es que yo mismo recibo la condenación porque yo no llegué a ese estándar. ¿Ves la diferencia con una simple palabra? Con una simple palabra. Y que en hebreo una palabra significa a veces 3 y 4 palabras. Y no solamente eso, porque cuando uno va ahora a la traducción justereo, que es el verbo que traduce la Biblia en español, destituido, no podemos decir que la Reina Valera tiene un error de traducción, porque en realidad cuando uno mira al diccionario justereo, una de las posibles traducciones de la palabra es destituirse, es destituir. Pero cuando uno entiende el concepto del texto en el idioma original, te das cuenta de que, espérate, la connotación del texto, lo que está diciendo el texto es diferente. Por lo tanto, yo sé que nosotros no tenemos que ser, déjame aclarar esto acá, no tenemos que ser eruditos en griego ni en hebreo para entender la Biblia. Hoy en día tenemos diccionarios, tenemos comentarios, tenemos libros que explican de alguna forma u otra la palabra, el término en griego, en hebreo, y nos dan un poquito más de luz. Obviamente, yo entiendo que eso sucede. La responsabilidad nuestra es, yo no te digo que te conviertas en un erudito en hebreo ni en griego. Si tienes tiempo para hacerlo, mejor todavía. Pero si no lo puedes hacer porque no tienes tiempo para eso, cuando leas la Biblia, consulta un diccionario de los términos originales. Consulta, ¿y qué significa esta palabra? En este caso, destituido. Y mira lo que significa, mira la palabra que es en el idioma original y mira lo que significa y trata de hacer tu propia interpretación con respecto a eso y te va a dar un poquito más de detalles en ese sentido. Y un poquito más de luz a la vez. Claro. O sea, es que la Biblia incluso te lleva a querer entender cómo pensaban y cómo se escribía en ese tiempo. Te lleva por eso a meterte dentro de la parte el hebreo, el griego y el griego, sí. Y para saber qué connotación tiene cada palabra también. De pronto lo que para ti significa hoy en día una cosa, en esa época tenía de pronto 3 significados, sí. 3 y 4 cosas. La Biblia definitivamente tiene tantas cosas y como dice por ahí un pastor, es prácticamente una de la primera maravilla que existe en el mundo y que se nos ha dejado a nosotros, que no tuvo la oportunidad, por ejemplo, Noé o Moisés, de tener como tal algo físico para empezar a entender la ley, pero ya la entendían y ya reconocían que había una conducta para seguir a Dios. Y hoy en día nosotros que tenemos ese manual, se ve muchas veces roto, quemado, manifestaciones de odio contra la iglesia y piensan que quemando una Biblia van a salvar el planeta, o piensan que deshojando una Biblia están siendo más oscuros que el mismo Satanás. Y lo que están haciendo es simplemente ridiculizándose a ellos mismos, dañando uno de los libros más vendidos y más importantes en el mundo, aunque lo quieran tapar y aunque del Congreso y de las escuelas lo hayan querido sacar. Sí, así es. Yo estoy de acuerdo contigo acá. Y como decíamos ahorita antes de la pausa, nuestra responsabilidad es indagar, profundizar, leer, escudriñar, aplicar para mi vida ese libro, porque eso es lo que Dios nos ha dejado como una antorcha que ilumina este tiempo de espera, este tiempo de oscuridad, de esperando la segunda venida de Cristo hasta que Él venga, que me ayuda a mantenerme en ese camino, en el camino correcto, mientras no amanece, y entendemos por amanecer la segunda venida de Cristo. Y por eso, y debido a que es inspirada por Dios, es confiable. Es un libro 100% confiable. No existe otro libro en la historia de la humanidad que sea tan confiable como lo es la Biblia. Teniendo en cuenta la antigüedad, teniendo en cuenta la cantidad de traducciones, revisiones, ediciones, descubrimientos arqueológicos, manuscritos, pergaminos y toda la cantidad de cosas que hay en libros de tanta antigüedad como la Biblia. No hay otro libro en el mundo que sea tan fidedigno y tan confiable desde el punto de vista apologético. No vemos también la importancia que tiene por ser inspirado, pero desde el punto de vista apologético no existe otro libro en el que podamos confiar más que lo que es la Biblia. Un nuevo documental que se está desarrollando por la CBN Films se llama Oráculos de Dios, la historia del Antiguo Testamento. Ya dicen, se basa en recreaciones, entrevistas con expertos, imágenes también impresionantes de cosas de aquella época o de pronto descubrimientos escondidos, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de aquellos pergaminos que van a ayudar a adaptar un poco la historia de la Biblia. Y la directora Erin Zimmerman explica cómo Dios puso en marcha el proyecto
a la cual el cineasta también recordó haber visto documentales anteriores sobre la Biblia y rápidamente haber llegado a una conclusión importante. Me gusta mucho esto que dice, abro por aquí paréntesis o abro comillas, y dice: no puedo encontrar una que me pareciera no puedo encontrar uno que me pareciera doctrinalmente correcto o desde un punto de vista cristiano o incluso históricamente correcto, dijo Zimmerman. Todos parecían provenir del punto de vista de que el texto de la Biblia es corrupto, que hubo alguna trampa al elegir los libros y que fue por influencia política y todas esas cosas. Dice más adelante, al reconocer la necesidad de un documental que honrara la Biblia con verdad y erudición, decidió centrarse en los hechos sin agendas y así nació Oráculos de Dios. Me llama la atención esto, ¿por qué? Porque una vez más, personas con este apellido, Zimmerman, que no hay que ser tonto para saber que proviene obviamente del pueblo judío, nuevamente a tratar de desvirtuar el tema de lo que allí se ha inspirado y de lo que está escrito. ¿Por qué les preocupa hoy en día, así como China lo está haciendo hoy, de dañar la traducción que tenían para la gente? ¿Y por qué el gobierno hoy en día quiere editar la Biblia para luego entregársela al pueblo? Porque sencillamente les preocupa el cambio, lo que Dios hace a través de ese libro en las vidas de cada persona. Sí, y porque es un libro peligroso, como decíamos al principio, puede cambiar la vida de una persona, puede cambiar la vida de un criminal, puede cambiar la vida de una persona que no es, quizás un ciudadano normal, lo cambia y lo hace una nueva persona. Es un libro poderoso, es un libro peligroso y es un libro que no todas las agendas políticas y gubernamentales están de acuerdo para que su gobierno se rija por eso. Y detrás de todo eso sabemos que está la mano de Dios obrando. La mano de Satanás obrando y llevando sus planes malversados para seguir trayendo al mundo al error. Pero nosotros, gracias a Dios, nosotros tenemos una palabra de Dios fiel. Tenemos una guía, una brújula en medio del océano que nos dirige hacia dónde ir, que nos enseña hacia dónde ir. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad sacarla del librero, desempolvarla, leerla, estudiarla, interpretarla, aplicarla y hacer de ella nuestro GPS, nuestro diario vivir, nuestro alimento diario, nuestra porción de cada mañana, para que nos dé el combustible, para que nos dé, no sé, el alimento sólido que nos va a ayudar a crecer mejor y a poder ver la luz, ¿no? Usando la analogía de Pedro, poder ver la luz y usarla como una antorcha que nos lleva por toda la oscuridad hasta que amanece y veamos al Señor cara a cara. Esta persona, a pesar de decir en un principio, ¿no? Todo este tema relacionado de querer decir o ocultar lo que allí está escrito para decir voy a sacar la verdadera cara de la Biblia. A la final, leyendo aquí un poco, dice que no tenía la respuesta necesaria para responder tal vez a muchas de sus preguntas, pero después del proyecto dijo que ahora puede defender la veracidad de las escrituras. Si tú me estás escuchando y te interesa mucho la lectura, en este tema hay un libro de Josh McDowell. Ya McDowell está bien avanzado en edad, pero él escribió un libro por la década de los 70, 80 quizás, que ha sido sujeto a revisiones, que se llama Evidencia que exige un veredicto. McDowell era una persona atea, no le interesaba para nada la Biblia y empezó a escribir un libro básicamente para desvirtuar la fe cristiana, para desvirtuar la palabra del Señor, y llegó al punto diciendo que bueno, hay una evidencia que exige o demanda un veredicto, y al final tuvo que escribir un libro al opuesto. Toda su investigación llegó al punto de darse cuenta de que está equivocado es él, y la Biblia es ese veredicto, es esa evidencia. Yo te lo recomiendo, si me estás escuchando y te interesa la lectura, Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es un libro bien apologético, que defiende bastante, ¿no?, entre otras cosas, la veracidad y la palabra del Señor. Bueno, pues pastor, yo creo que no terminamos. Más bien yo quiero que la gente que está en esos momentos escuchándonos, si tiene una Biblia en su casa, hoy la abra, se dé la oportunidad. Y antes de abrirla, pídale a Dios que le llene de sabiduría, de discernimiento y que usted pueda entender lo que está leyendo. Si usted no lo entiende, por eso también aquí estamos y le estamos invitando también para que usted no se sienta sola, no se sienta solo al hacerlo. Hay gente que cree que abriéndola
en ciertos libros o dejándola abierta en ciertos salmos, le va a ir bien. La tiene como un amuleto. Sí, la Biblia no es un tótem. No es un tótem, ni es una mata de sábila que usted pone en la entrada de su casa, ni es un feng shui de los espejitos con octagonales allí puestos en su casa. No, la Biblia es mucho más que eso y es un arma que si usted la sabe utilizar muy bien, usted puede arreglar su vida. Y no le estamos vendiendo a usted la Biblia, le estamos vendiendo la palabra de Dios a través de la Biblia, la revelación de Jesús a través de la Biblia, la revelación de ese hijo que está en las drogas y que usted puede traer nuevamente a casa, de ese esposo que se ha marchado o de esa relación matrimonial o esa casa que está de pronto cayéndose poco a poco porque no hay un orden. A través de la palabra de Dios, hoy yo sé que Dios puede hacer un milagro para su vida. No se niega la oportunidad de leerla, no se niega la oportunidad de abrirla, y si está buscando también un lugar para de pronto poder encontrar también hermanos que tengan esa misma necesidad, esa misma sed, esa hambre y no sepan cómo empezar a hacerlo, Pastor. Sí, bueno, pues te invitamos a nuestra iglesia. Sí. Me agarraste en curva. No, yo sé porque él es muy, en esto él es muy, ¿cómo se dice? Muy modesto. Él no viene aquí a promocionar ninguna iglesia. Él simplemente viene a hablar de lo que Dios puede hacer en cada una de sus vidas, pero sin usted. Sí, no, y también básicamente porque nuestra iglesia no está pagando este programa. Sí, exactamente. Es por un problema de copyright. Por un problema de copyright no puedo. Pero... Bueno, vamos a hacer una cosa. Se hablan con el pastor. Aquí pueden hablar con él, no hay ningún problema. Le pueden escribir y si no al WhatsApp de aquí y yo le transmito el mensaje al pastor Samuel García. Sí, así mismo. Está bien así. Pastor, vamos a despedir este programa pidiéndole a Dios que hoy nos hable también a través, no solamente de lo que se ha dicho aquí, sino que cada persona individualmente pueda darse la tarea hoy de conseguir una Biblia si no la tiene, y si no la puede conseguir, se puede comunicar también con nosotros. Sí, que nos llame y lo podemos en contacto. Oramos, gracias Padre por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz, ella es una espada de dos filos, Señor, que nos penetra hasta lo más profundo del corazón, y por el Espíritu Santo tú nos haces entender tu voluntad a través de ella. Gracias, Señor, porque tú la has inspirado y tú la has dejado, Señor, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha que nos ayuda a caminar por este mundo de oscuridad, sabiendo a dónde tenemos que ir, hasta que tú vengas a buscarnos o hasta que nos encontremos contigo cara a cara. Te pido especialmente por los que nos están escuchando, porque tú, oh Dios, abras el deseo, tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, según tu palabra, para que podamos, Señor, nosotros también profundizar en ella, leerla, escudriñarla, aplicarla para nuestra vida con la obra y el poder del Espíritu Santo, y podamos cambiar y mejorar cada vez más según tú nos demuestres en tu palabra. Si alguien que nos está escuchando, Señor, ha sido negligente y tiene su Biblia ahí en un estante llena de polvo, que este programa, Señor, sea algo que nos anime a abrirla, a desempolvarla y a empezar a usarla. Y si por alguna razón, Señor, alguien no tiene una, que también tú pongas el deseo en su corazón de ponerse en contacto con nosotros para poder hacerle llegar a esta persona este libro, que es tu palabra, que es inspirado por ti y que es útil para redarguir, enseñar, corregir, instruir en justicia, hasta que todos seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Una bendición especial, como siempre, para los que nos están escuchando, para los que nos van a ver después de manera diferida, y también, Padre, una bendición especial para el colectivo de esta emisora. En el nombre de Jesús. Amén.